santuaren izenean. Jauna zuekin. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí, donde están los gozos verdaderos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, ya que habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto. Como ya os dijimos y os aseguramos, Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Odiad el mal los que amáis al Señor. Él protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo
y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Para poder entender de una forma correcta una parábola, cualquier parábola, digamos, de Jesús, y también cualquier enseñanza, pero diría especialmente las parábolas, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es el fin, cuál es el objeto, cuál es la enseñanza principal que Jesús nos quiere transmitir por medio de esa parábola, para poder entender. Es decir, no nos tenemos que quedar en los detalles olvidándonos de lo fundamental. Jesús, para darnos una enseñanza, nos cuenta una historia, pero no quiere decir que todo lo que está en esa historia lo tenemos que tener al mismo nivel, ni siquiera que todo sea lo que Él nos quiere decir que hay que hacer, sino que tenemos que ver cuál es el objeto. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es el resto del Evangelio. No podemos entender un trozo de una forma incoherente o contradictoria con el resto. Por eso, cuando escuchamos esta parábola de las 10 doncellas, 5 necias y 5 sabias, lo que no podríamos entenderlo es para pensar que Jesús nos quisiera como asustar, como si Jesús quisiera que viviésemos con miedo o con angustia, pensando que nos va a llegar en cualquier momento la muerte y nos va a condenar o una cosa así. Hemos visto que todo el Evangelio Jesús trata de transmitirnos confianza. Jesús trata de transmitirnos paz, no trata de transmitirnos angustia, no quiere que sintamos miedo, quiere que sintamos confianza, tranquilidad, y por eso no lo podríamos entender de esa manera. No nos está diciendo eso, no nos quiere transmitir eso. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuál es el fin fundamental que Jesús quiere con esta parábola. Y es que nos damos cuenta un poco de la responsabilidad que tenemos en este mundo. Es decir, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios perdona siempre, pero quiere también que tratemos de hacer el bien. De hacer el bien no porque es una especie de obligación que nos pone Dios para que nuestra vida sea más dura, más difícil, al revés. Es porque quiere que vivamos mejor. Porque hacer el bien es bueno para el ser humano, porque vivir la caridad, vivir la justicia, vivir la verdad, todo eso es algo que hace bien al ser humano, tanto a nivel individual como a nivel social. Por eso Jesús quiere que nos demos cuenta de esta realidad. No es indiferente a Dios lo que hacemos en este mundo, sino que tenemos que tratar de vivir haciendo el bien, pero no porque quiera, como decía antes, digamos, con una especie de angustia, como si Dios fuera un justiciero que nos va a pillar en el peor momento o una cosa así. No es nada de eso, porque sería absolutamente incoherente con la parábola del buen pastor, con la parábola, con todas las parábolas del hijo pródigo, o incluso con el mismo Jesús cuando estaba en la cruz perdonando al buen ladrón. Por eso es algo que nosotros de esta parábola tenemos que sacar esa enseñanza. Tenemos que pedirle a Dios que vivamos como aquellas doncellas prudentes que tenían, no sé cómo se llamaba, alcuza, una alcuza con aceite. Tenemos que tener de esa manera, es decir, tratar de vivir haciendo el bien, tratar de vivir con esa presencia, con ese sabiendo que no estamos en este mundo para siempre, sino que estamos como peregrinos, pero no para despreciar este mundo, sino al revés, para apreciar aquello que Dios nos ha dado, pero camino también en nuestro destino final. Le pedimos a Jesús que su palabra ilumine siempre nuestros pasos. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por el Papa Francisco, que Dios le dé su fuerza, que Dios le dé su gracia para llevar adelante el rebaño de Jesús. Ahora va a hacer precisamente también una
una visita a Mongolia. Vamos a pedir para que dé frutos abundantes. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por nuestros difuntos en esta Santa Misa. Encomendamos de una forma especial a Miguel Arguiñena y a Sagrario Urrutia, para que Dios los tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti como la adopción y el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz de tu Iglesia por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaun zuekin, gora bihotza, eskerrak jaungoiko jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Miguel Aquillena, Sagrario Urrutia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así por María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoiko alguztu hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak izaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, horitu eta erakutsiak jarraitu, itur gabe esan dezagun. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos llamados a la cena del Señor. Señor, nos sirve que estés en casa, en la palabra tuya.
Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que todo podamos agradarte a Cristo nuestro Señor. Jaun zuekin, zaitezatela jainko guztiaduna gaita eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean.